de la economía, voy a hablar ahora con Nicolás Dujovne. Nico. Buenas. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿y cómo ves estas novedades desde la plataforma de la economía y de los números? Yo creo que nos trae muchos temas interesantes. El primer tema interesante es en la preelección. ¿Qué le ocurre a la economía pre-diciembre de 2015, cuando se produzca el traspaso de mando, con una oposición más fuerte y una oposición con las manos más libres cuando asuma para echarle la culpa al kirchnerismo para hacer reformas más profundas que las que eventualmente podría hacer un gobierno más cercano al oficialismo? Y yo lo que te diría es que eso ya lo empezamos a ver en los mercados. O sea, vos ves que esta coalición da la impresión de más cambio económico que el que puede ofrecer Scioli. Da esa sensación, sí. Tiene las manos más libres. Uno mira los equipos económicos de Macri, de Sanz, y ve caras nuevas, ve equipos trabajando en algunas cosas un poco distintas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Da nombres. Bueno, del lado de Macri, todo lo que se agrupa alrededor de la Fundación Pensar, Carlos Melconian, del lado de Ernesto Sanz, técnicos del radicalismo de muy buen nivel, de una camada siguiente a los más conocidos, pero con una visión, te diría, bastante moderna de la realidad. Paradójicamente, esta visión de cambio post-diciembre de 2015 ayuda en algunos aspectos al gobierno a transitar estos meses, porque genera algún optimismo en los mercados que hace que suba el precio de los bonos, baje el riesgo país, y en medio de esta economía cada vez más defaulteada, hoy, digamos, con un default más grande después de un... Digamos, el gobierno eventualmente puede emitir deuda bajo ley local, le tiene que dar la vuelta, encontrar el formato, pero puede colocar deuda. El mercado del tipo de cambio paralelo, de contado con liquidación, tranquilísimo, porque el mercado piensa que se va a unificar el tipo de cambio. Ahora, ¿vos pensás que para que esta gente que se está juntando en la vereda enfrente del gobierno, radicales, pro, coalición cívica, puedan prosperar como proyecto político y puedan llegar al poder, necesitan obligatoriamente que la economía esté más deteriorada? No, no necesariamente. ¿Por qué? Esta economía es una economía que tiene algunas características especiales. Yo te diría que es una economía que hace 4 años que no crece. La Argentina entre 2011 y 2015 va a tener el curioso desempeño de haber crecido una tasa cercana al 0%, donde los salarios reales... ¿Le a la presidenta todo esto? Porque ella dice otras cosas, alguien se los tendría que decir. Bueno, pero eso es con los números oficiales, lo de la presidenta. Con los números privados no. Yo me manejo con esos números. Y además, la culpa de todo es la crisis internacional y la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Que ocurrió en 2008. 2008. Sí. Hoy todavía lo volvió a repetir Axel. Pero es una economía que no crece, cuyo salario real es el mismo en 2015 que en 2011 y que crea empleos a un ritmo más bajo que lo que crece la población económicamente activa. Es una economía que se ha estancado en un punto muy alto, digamos, realmente la economía hoy está funcionando en un nivel muy alto en términos de su historia reciente, pero que hace 4 años no crece. Entonces, no es que la cosa está mal. Al ser muy alto el punto donde se estancó, tampoco se siente tanto el estancamiento y no es tan traumático. Tampoco es tan traumático, al oficialismo. Pero ya después de tantos años, la falta de una perspectiva hacia adelante hace su trabajo, porque ¿cuál es la propuesta de este esquema económico para generar bienestar para adelante? Ninguna. Entonces, no es necesaria una crisis económica para que las ideas de la oposición puedan prosperar. Pero yo te quiero volver un minuto. Sí. Vos me preguntabas por la economía preelectoral y la postelectoral, y así como el riesgo país baja y el gobierno eventualmente va a poder colocar deuda, a su vez la expectativa de un cambio más grande después de 2015 va a traer ruido cambiario en la medida en que nos acerquemos al cambio de gobierno, porque los exportadores van a empezar a guardar sus exportaciones para venderlas al nuevo tipo de cambio. A ver, creo que hay que explicarlo bien esto. Vos decís que haya una alternativa de poder encabezada por Macri, Sanz, Carrió. Capaz de unificar el tipo de cambio después de las elecciones. Que libera el mercado cambiario después de las elecciones, va a generar una perspectiva, una expectativa de devaluación que va a hacer que los exportadores dicen, me guardo la soja para cobrarla después. A lo cual el gobierno, con el tipo de cambio nuevo. Cual el gobierno, como no va a devaluar o no planea devaluar, porque ha aprendido que eso le trae muchos problemas, va a responder frenando más las importaciones seguramente en la medida en que ello ocurra. Y volviendo a trabar la economía. Quiere decir que este clima de pasable tranquilidad que vemos hoy, vos crees que en la medida
en que haya una perspectiva de liberación del tipo de cambio, etcétera, no va a ser tan tranquilo. Le va a empezar a traer algunas complicaciones cuando nos acerquemos más al momento. Ahora, si la gente empieza a pensar que va a haber una devaluación, va a remarcar los precios. Los comerciantes remarcan los precios enseguida. Bueno, ¿o no va a pasar eso? Y eso debería ser una estrategia que quienes tengan expectativa de gobernar después de diciembre de este año, deberían empezar a trabajar para que los productores, los importadores empiecen a pensar en los nuevos precios para que parte de la inflación que vendría después de la unificación del mercado cambiario se produzca antes. Es muy técnico, pero eso sería funcional. Que la pague Cristina. Que la pague Cristina. La segunda cuestión, Carlos, me parece es ¿por qué los mercados también festejan la formación de una coalición opositora que sea una alternativa de recambio? Yo creo que no hay muchas dudas entre los inversores de que la Argentina va a cambiar la manera de financiarse después de las elecciones. Hemos agotado el modelo de financiamiento inflacionario, ese modelo de financiamiento inflacionario ha llevado al cepo, al estancamiento, y entonces todo el mundo piensa que la Argentina va a tener que empezar a dejar de emitir pesos y empezar a emitir deuda. Para emitir deuda en el mercado hay que maquillarse, ponerse una ropa linda, portarse mejor, ser homologable, parecerse a los demás. No le vamos a ir a pedir plata a China. Así es. Solamente. Solamente. La gran pregunta es si además de cambiar la manera en que nos financiamos, el financiamiento que tomemos va a ser para cambiar el esquema económico. Es decir, si además de cambiar la manera en que nos financiamos, vamos a tener un Estado que funciona de una manera distinta, que piensa... Bueno, ahí estás planteando una pregunta que depende de algo que todavía no sabemos. Es probable. Que es la dimensión del liderazgo que va a aparecer en la Argentina y qué liderazgo va a haber en esa coalición. Porque ya lo que estás planteando excede lo técnico. Bueno, uno se empieza a preguntar... ¿En qué medida esos candidatos tienen la dimensión histórica de proponer un proyecto que vaya más allá de la encuesta? Bueno, un proyecto... Que proponga reformas que tal vez nosotros, los simples mortales, todavía no vemos. Un proyecto... No sé si va a haber eso en la Argentina. Que mire, por ejemplo, al mundo como una fuente de oportunidades y no como una amenaza. Y que vuelva a dialogar con el mundo de otra manera. Con lo que ello implica para la productividad, para la manera en que se asignan los recursos, para cómo la Argentina puede terminar potenciando los sectores en lo que es más productiva, ¿no? Entonces, yo creo que esas preguntas empiezan a rondar también porque aparece también una posibilidad de que habiendo una alternativa política distinta del oficialismo, no solo estemos pensando en un cambio en cómo se financia el Estado y salir del financiamiento inflacionario, sino que también eventualmente estemos pensando en un Estado que funciona de una manera un poco distinta y en donde de repente el rol del sector privado es otro, en donde de repente salimos de esta premisa que vos siempre repetís, que está en la cabeza del gobierno, de que un peso en manos del gobierno es mejor que uno en manos del sector privado, en la visión del gobierno. Bueno, el gobierno parte de una idea muy clara, ¿no? Digamos, el gobierno se maneja con 3 principios que son axiomáticos. Digamos, no se pueden discutir. Primero, los pobres siempre tienen la razón respecto de los ricos, por definición, sí. Obviamente que muchas veces la tienen, tal vez la mayoría, pero para el gobierno es por definición. Lo público siempre es mejor que lo privado, por definición, y lo nuestro es mejor que lo extranjero, también por definición, que seguramente muchas veces lo debe ser, pero esto es por definición. Bueno, yo no creo que el gobierno diga estas cosas o piense de esta manera porque inventó estas ideas. También hay un consenso social. Bueno, probablemente... A ver, la pregunta que yo te haría es, ¿qué disponibilidad social ves para ese cambio de programa? Bueno, ¿hasta dónde la gente quiere eso? Yo creo, es una pregunta difícil. Ahora, yo creo que el gobierno que quiera cambiar la manera en la que Argentina funciona tiene que asumir con 2 objetivos un poco conflictivos al comienzo, especialmente lo que hace al presupuesto, que el presupuesto en todo el mundo es lo que organiza la política económica y la política, ¿no? En la Argentina está organizada por muchos otros factores, pero pensando en el presupuesto, el desafío del nuevo gobierno es dual. Es, por un lado, bajar el déficit para bajar la inflación. Y en segundo lugar, también, es bajar el peso de los impuestos distorsivos, la presión impositiva, el peso del Estado en la economía, o al menos mejorar la eficiencia del Estado en la economía. Esos 2 objetivos
están enfrentados. Porque si yo Sí. estoy bajando el peso del Estado y quiero bajar el déficit, no me queda otra que apelar a la gran caja que existe hoy en la Argentina, que es la reducción de los subsidios. Y si yo voy a bajar los subsidios, algún costo social voy a pagar, cuando además voy a estar pagando el costo de la unificación cambiaria, que al año es potencialmente explosivo en términos de crecimiento. Pero en lo inmediato pero en lo tiene inmediato es un consecuencias costo. dolorosas. Bueno.